Bueno, bienvenidos a esta sesión virtual que vamos a tener con respecto a el seguimiento del proceso que tenemos pendientes para los días que voy a estar por fuera en el viaje que ustedes ya les comenté. Y esta va a ser una de las dos sesiones que tenemos pendientes para abordar. Creo que va a durar un poco más de una hora, probablemente. Si tienen algún tipo de duda, por favor, coméntenlo. Les voy a dejar habilitado también un espacio en el aula virtual para preguntas al respecto. Y recuerden que ustedes tienen que estar vinculándose con una asistencia virtual que tienen también disponible conjuntamente con este video. En ese sentido, pues vamos a arrancar con lo que tenemos disponible para el día de hoy, que vamos a hablar ya después de que estuvimos mirando el tema general de el ordenamiento territorial, la estructura general del ordenamiento territorial en Colombia. Vamos a mirar qué son tratamientos, cuáles son y cuáles son los elementos de gestión urbana que vamos a tener disponibles para el desarrollo de esta clase. Entonces, en primera instancia, tenemos que estar entendiendo qué es una zona homogénea. Cuando estamos hablando de una zona homogénea, estamos hablando de un sector que presenta características similares en términos de la manera en cómo los objetos arquitectónicos dentro de la ciudad se pueden estar presentando, además de la malla urbana. Son una serie de condiciones que pueden estar generando una visión homogénea, que tengan características muy cercanas, tanto en la parte de los usos como en la estructura, como en la definición de las características físico-espaciales y la manera en cómo la construcción de los elementos socioeconómicos de sus pobladores están determinándose que puedan estar creando elementos generales que lo unifiquen, como puede ser un barrio, una localidad, dependiendo de la manera en que se pueda estar viendo, se pueden estar marcando esa zona homogénea y esas caracterizaciones tienen que estar desarrollándose para constituir un sistema. Frente a eso, entonces estaremos mirando el concepto general de tratamiento. ¿Qué es un tratamiento? Tratamiento es una decisión administrativa que se le asigna a un determinado sector del suelo urbano o de expansión asociado a áreas homogéneas. De esta manera, cuando estamos determinando esas áreas homogéneas, también se estarán determinando una serie de objetivos y procedimientos que van a guiar y a orientar la forma en que la administración pública va a tomar decisiones sobre el espacio construido y cómo puede estar operando el sector privado para poder desarrollar esos lineamientos que está dando la administración pública. De esta forma, entonces, vamos a entrar en materia y vamos a ir mirando uno a uno los elementos que constituyen los tipos de tratamiento dentro del régimen urbanístico aquí en Colombia. El primero tiene que ver con un mejoramiento integral. ¿Qué es el mejoramiento integral? El mejoramiento integral tiene que ver con la manera en que algunos sectores que pueden llegar a tener dificultades en términos estructurales, bien sea en las unidades de vivienda, bien sea en el espacio público, o sea, que presenten una serie de condiciones que hacen muy difícil el desarrollo de una calidad de vida adecuada, tendrán que ser intervenidos de una manera amplia. Normalmente esto está asociado con sectores informales como lo están viendo ustedes aquí en la imagen de la izquierda, que se determinan en un área homogénea, como ya lo habíamos visto, y que presenta una serie de condiciones en términos de la forma en que se va a estar entendiendo cómo se determina esa estrategia para poder desarrollar lógicas de intervención que puedan estar mejorando de una manera amplia esos contextos que son altamente delicados. Por otro lado, está el de consolidación. Cuando estamos hablando de consolidación, estamos hablando de un elemento que está desarrollando unos procesos sucesivos, que tienen un plan, que tienen una lógica, que están tratando de construir procesos de desarrollo de largo alcance y que probablemente se tienen que ajustar sin perder su línea de trabajo, ¿sí? Entonces, son visiones que son profundas y se mantienen en el tiempo, en el desarrollo del contexto urbano y que van a irse acomodando para poder desarrollar
la idea que generalmente se está planteando de manera inicial. Por otro lado está la renovación urbana. Cuando estamos hablando de la renovación urbana, estamos hablando de lógicas que están tratando de transformar la manera en que se están construyendo esos procesos de intervención en la ciudad construida, que su dinámica no se considera apropiada y que probablemente se pueda estar desarrollando dentro de su generación en términos de uso, de actividades complementarias, de estructura ecológica, un montón de cosas. En este caso, aquí les estoy trayendo el ejemplo del Triángulo de Fenicia, que es aquí cerca de la Universidad de los Andes. De hecho, es un proyecto que lo impulsó la Universidad de los Andes. Para que ustedes se estén ubicando, aquí, esta es la glorieta de Las Aguas. La estación de Las Aguas está por este costado y esta es la estación de universidades en este punto. Cuando la visión de la renovación urbana puede estar planteada o bien por el sector público o bien por el sector privado. En este caso, el proyecto que estamos viendo aquí es impulsado por un privado. Normalmente en muchísimos otros lugares del exterior y pues particularmente también del país pueden estar siendo procesos de asociación público-privadas, pueden estar siendo iniciativas públicas, pero normalmente son iniciativas privadas para poder estar fomentando una transformación en el uso que pueda estar creando elementos con un valor muchísimo más alto en términos de explotación para fortalecer el capital financiero en algunas cosas. Aquí estamos viendo una imagen de cómo se estaba desarrollando inicialmente el proyecto. Este es el eje ambiental, la Universidad de los Andes está por este costado. Todo este sector es en las Torres Blancas y aquí está la carrera tercera. Entonces, como ustedes están viendo, son dinámicas que están tratando de incorporar procesos nuevos, que están tratando de resolver temas mucho más difíciles de asumir dentro de las dinámicas existentes y se está tratando de instalar un proceso nuevo aquí en este punto. Otro es el del redesarrollo. El redesarrollo que trata de definir, hay lógicas que están instaladas dentro de la ciudad. Estos son dos ejemplos en Medellín. Este es la estación del Museo de Antioquia. Aquí este es el parque que está enfrente del Museo de Antioquia. En este momento no recuerdo cómo es el nombre de la estación. Y aquí este es el Parque Explora. Con el redesarrollo lo que se hace es incorporar nuevos elementos a las dinámicas existentes sin desvirtuar lo que existe. Entonces, en este caso, por ejemplo, la forma en que está incorporándose la actividad de la estación, San Antonio, si no estoy mal, no lo tengo muy claro, está comenzando a construir una nueva y muy fuerte incorporación de actividades relacionadas con infraestructura en este caso. En este otro punto, que es a espaldas de la Universidad de Antioquia, el Parque Explora estaba desarrollando también una lógica dentro de la ciudad de Medellín que está creando formas nuevas de poder estar incorporando vacíos urbanos sin desconocer las lógicas que están presentes en el territorio y comenzar a crear unos nuevos procesos de centralidad en términos funcionales. Los otros son los de conservación. El tratamiento de conservación lo que busca es, en general, ver cómo algunos elementos que pueden llegar a ser importantes en términos de el uso de elementos arquitectónicos de valor cultural e incluso conjuntos arquitectónicos y urbanísticos puedan estar siendo parte de la memoria colectiva dentro de la ciudad. Estos dos ejemplos que yo tengo aquí se los estoy trayendo porque es lo que he visto en Ciudad de México, que es bien interesante. Y es algunos procesos que están fortaleciendo el desarrollo de renovación al interior o sobre ciertas avenidas principales. En algunos otros puntos pueden estar fortaleciéndose a través de la manera en que se está entendiendo que hay bienes que tienen que ser conservados para constituir un paisaje interesante, que pueda ser parte de esa memoria colectiva. O en este caso los dos ejemplos son en la colonia Roma, allá en Ciudad de México, o de unidades
urbanísticas bastante grandes que a nivel arquitectónico también son importantes. Conservar este tipo de edificaciones que pueden tener un valor histórico importante o que ha sido parte de un proceso cultural bastante importante para la ciudadanía en general, es una cosa que en este caso es muy necesario seguir tratando de preservar este tipo de situaciones. Y por otro lado está el tratamiento de desarrollo. ¿Qué pasa con el desarrollo? El desarrollo lo que me está planteando es una forma nueva de estar construyendo nuevos escenarios urbanos. Entonces es un proyecto que se inicia de cero. Es un planteamiento nuevo que tiene lógicas nuevas y que tiene necesidades nuevas también. En este caso, estamos mirando, por ejemplo, proyectos alrededor de Cali, que están vinculados con el mío, que es este de aquí, y que están construyendo hacia el sector norte de la ciudad nuevos desarrollos de tipo urbano que están tratando de crear una expansión de la ciudad y en consecuencia una ampliación del mercado de vivienda en general. Por otro lado, las intervenciones, que en este caso estamos hablando de elementos de procesos de gestión y tratamiento que corresponden al análisis de la vocación actual y la forma en que se tienen que estar identificando áreas afectadas por zonas homogéneas, pero esta es en el caso de lo rural. Cuando estamos hablando de lo rural, son tratamientos que son totalmente diferentes y no nos vamos a detener mucho a mirar en este caso, pero sí creo que es importante que lo tengan en cuenta para poder saber que existe y probablemente, dado el caso en que ustedes lo necesiten, si quieren ampliar un poquito más su conocimiento frente a esto, pues me pueden preguntar o sencillamente investigar por su cuenta. Orientan y agrupan las actuaciones deseables para el logro de las políticas y objetivos que en el marco de la formulación se establecen para el uso de ocupación del territorio rural y establece posibilidades específicas de desarrollo de cada zona. En general, estamos hablando de la construcción de unidades de paisaje que pueden ser o de preservación o productivo, ¿vale? ¿Cuáles son las intervenciones que tenemos en este caso? Uno que es de preservación, que tiene 3 niveles. Uno que es preservación estricta, en donde no se puede hacer absolutamente nada, como por ejemplo se deberían estar considerando los páramos aquí en Colombia. Por otro lado está la preservación activa con producción restringida, que es, por ejemplo, en zonas como Sumapaz, en donde hay presencia de población campesina, en esa zona que es, de la parte rural aquí de Bogotá, en donde no se pueden estar quitando a la población para tratar de estar generando esa visión de preservación de las unidades naturales, que en este caso son altas productoras de agua, y se les permite producción mínima, muy restringida, y no pueden ser extensivas, no pueden estar incorporándose a suelo de protección, o sea, son cosas que son muy medidas dentro de la capacidad de impacto que pueda llegar a tener este tipo de lógicas. La otra es la preservación activa con producción primaria, y esa preservación activa está fomentando el desarrollo de suelos agrícolas y tienen que tener unas lógicas en términos de su explotación también muy bien limitadas, en términos de qué pueden producir, cómo lo pueden producir y cómo lo pueden mover dentro del contexto territorial. Por otro lado está el incentivo de las actividades forestales. Esto es el desarrollo de algunas lógicas que en términos de la actividad productiva que se pueden estar generando dentro de cierto tipo de suelos y que de alguna manera terminarán fortaleciendo la actividad económica de la población en términos de desarrollo forestal, explotación de maderables e incluso la explotación de bonos de carbono. Otro que es recuperación, regeneración o mejoramiento, que normalmente está asociado, por ejemplo, con grandes proyectos de infraestructura. Cuando ustedes ven, por ejemplo, cuando se hacen esas dobles cazadas que se sacan grandes pedazos de tierra, se tiene que recuperar. O por otro lado, el desarrollo de actividades mineras extractivas, como por ejemplo las canteras, de donde se saca tanto grava como arena o incluso carbón.
Restauración de actividades rurales en caso de que haya una sobreexplotación del suelo rural. El redesarrollo que está tratando de reincorporar lógicas económicas que probablemente no sean las más adecuadas, pero que en este caso sí pueden estar desarrollando contenidos de procesos de explotación agrícola, pero que tienen que estar desarrollándose con nuevas formas de aproximación a la capacidad productiva del suelo. Consolidación suburbana, que es la manera en que se pueden estar entendiendo esas lógicas relacionadas con el desarrollo del suelo alrededor de la ciudad, que puede llegar a tener algún tipo de vocación de uso de vivienda y que tiene que tener unas limitaciones porque probablemente puede llegar a ser suelo altamente productivo, tiene algunos problemas. Mejoramiento integral rural, que es parecido al mejoramiento eh, eh, mejoramiento de barrios, que lo vimos anteriormente. Asignación de uso según tratamientos e intervenciones, que limita la forma en que se puede estar generando aprovechamiento económico nuevamente. Y lo mismo el aprovechamiento. De esta manera, los instrumentos de gestión del territorio se presentan. Lo que hemos visto anteriormente, más las herramientas de gestión, son la base jurídica y las herramientas que tienen los municipios para, por un lado, gestionar, por otro lado, viabilizar y por otro lado, hacer que los planes de ordenamiento se puedan estar desarrollando. Es probable que necesitamos no una herramienta, sino un conjunto de herramientas para que todo lo que es el proyecto urbano se pueda estar mirando en términos de la viabilidad en cuanto a lo financiero, a lo administrativo y la manera en que el suelo se tiene que estar disponiendo para el desarrollo urbano. De esta forma entonces se divide en tres elementos: los instrumentos de planificación, los instrumentos de gestión y los instrumentos de financiación como tal. ¿Cuáles son los instrumentos de planificación? Son los que tienen como propósito desarrollar todo lo que plantea el POT en sectores concretos del ámbito del territorio administrativo que le compete a las alcaldías. Requieren un proceso adicional de planificación, es decir, de la manera en cómo los propósitos del planeamiento se pueden estar desarrollando en términos de la operatividad que pueden llegar a tener esa visión de corto, mediano y largo plazo. Desarrollando disposiciones que los componentes estructurales y generales del plan de ordenamiento tienen en términos de proyectos específicos y se dividen en planes especiales, planes parciales y actuaciones urbanas integrales o macroproyectos urbanos. De esta manera, los planes los instrumentos de planificación se podrían determinar dentro de los planes especiales como elementos complementarios del POT, que estamos hablando de estructuras extremadamente grandes. Territorialmente son estrategias más que instrumentos como tal. Entonces, puede estar hablando de planes temáticos, planes especiales territoriales en suelo urbano o planes especiales rurales. Son lógicas que están tratando de crear estrategias que pueden estar involucrando muchísimos otros instrumentos alrededor de él. Por otro lado, están los planes parciales, que en este caso son elementos que ustedes ya creo que están mucho más familiarizados con eso. De esta manera, se presentan como instrumentos tanto de planificación como de gestión. ¿Por qué? Porque mediante estos elementos se desarrollan y se complementan las disposiciones del plan de ordenamiento. Aquí más o menos estamos viendo un ejemplo, aquí a la derecha, en donde se está viendo la forma en que se puede estar manejando una manzana, que esto ya dentro de los planes parciales se componen a través de unas piezas que se llaman unidades de actuación urbanística, en donde se definen perfiles viales, alturas, retrocesos, uso de suelo, una serie de instrumentos altísimamente complejos, ¿sí? Y se definen en suelo urbano y además incluye los suelos de expansión. Perdón.
deben desarrollarse mediante unidades de actuación, como ya les dije, que son las etapas que se tienen que estar considerando una tras otra para poder desarrollar macroproyectos o otras operaciones urbanas especiales de acuerdo con las autorizaciones que se estén planteando dentro de la planeación urbanística a través de sus normas como tal. Por otro lado, están que dentro de los planes parciales su formulación se termina dentro del suelo urbano, únicamente dentro del suelo urbano, y la forma en que se pueden estar mirando hacia el futuro los suelos de expansión. Recuerden que los suelos de expansión estructuralmente suelo urbano, suelo rural, que probablemente dentro de la planeación territorial se tiene que estar considerando hacia futuro a dónde va a crecer la ciudad. ¿Vale? Entonces, se desarrolla mediante unidades de actuación urbanística, ya lo habíamos visto, y desarrollan y complementan las disposiciones del POT en términos de sistemas estructurales y normativa estructural y general para definir el desarrollo físico del sector que requiere una intervención estratégica e integral. Listo. Contempla o combina elementos propios del proceso de planificación territorial con el diseño de estrategias de gestión para que se haga viable un proyecto. Aquí se puede aplicar este instrumento en los siguientes casos. Zonas que pueden llegar a tener tratamiento de desarrollo o en áreas de expansión urbana y en áreas urbanas que se desarrollen mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas, o sectores con tratamiento de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo. Por hoy vamos a dejar esto así. La siguiente clase vamos a ver los otros elementos, que son los elementos relacionados con la planificación y la financiación como tal. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Fue un poco rápido, normalmente como ustedes recuerdan, estas clases tienden a ser mucho más enriquecedoras en la medida en que ustedes pueden estar participando de esto para poder generar discusión y una comprensión mucho más profunda de todo. Revisen el foro, o sea, en caso de que tengan algún tipo de duda al respecto, les voy a dejar un foro asociado a esta clase para que puedan estar preguntando lo que ustedes consideren que necesiten un refuerzo y estaré pendiente de todo eso. Por su atención, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.